Saludos mi gente, saludos a todos, bienvenidos, bueno, al canal de YouTube, pero con este video también lo voy a subir a mi fanpage directamente. Es un video de deportes y es un video sobre el Carlos Toro, saludos para él y para sus seguidores. Ayer habló de eso, quiero reaccionar al cambio entre los Cleveland Cavaliers y los Utah Jazz. Para los que me conocen, saben que yo soy fanático de los Utah Jazz, ese es mi equipo. Para los que no me conocen, bueno, pues se están enterando. Yo he dicho en otras ocasiones de que aunque ustedes piensan que no, sí he conseguido y sí he conocido fanáticos de los Jazz en Puerto Rico y en Latinoamérica también. Así que no somos tanto como los fanáticos de LeBron, los fanáticos de los Lakers o los nuevos fanáticos de Golden State que existen desde el 2014 para acá, pero sí los hay. Voy a discutir varias cosas del cambio. Primero, voy a ir al lado de Utah. Esto ha pasado con Utah en los últimos años. Venía una reconstrucción desde que Gordon Hayward decide ejercer su agencia libre la temporada 2017-2018 y irse a los Boston Celtics. De hecho, ustedes recuerdan que el debut de Gordon Hayward, y lo recuerdo como ahora porque vimos ese juego en casa de mi amigo Javi Rivera, porque esa inauguración de temporada de la NBA había acabado de pasar el huracán María por Puerto Rico. Y ¿verdad? Los Utah Jazz pasaban por un proceso de reconstrucción, a pesar de que pues allí estaba siendo titulares Joe Ingles, Derek Favors, Rudy Gobert, entre otros jugadores. Pero básicamente, ¿verdad? Su pieza clave había sido el jugador Gordon Hayward, quien pues ya no estaba siendo pues parte del equipo. Pero sí habían drafteado a Donovan Mitchell. Y esa temporada Donovan Mitchell, de ser un jugador donde Rodney Hood ocupaba su posición, pasó a ser un jugador del cuadro y pasó a ser un jugador que cargaba o que era la pieza principal de la ofensiva de ese equipo. Allí estaba Ricky Rubio también, y ese equipo eliminó en primera ronda a los Oklahoma Thunders, que tenían en ese momento a Carmelo Anthony, a Paul George y tenían a Russell Westbrook. De hecho, ese fue el año en que explotó Oklahoma, ¿verdad? Luego de esa derrota. Luego en segunda ronda pues pierden con Houston, y a ese equipo comienzan a sumársele otras piezas. Ese otro año pues llega Bojan Bogdanovic directamente a agencia libre de Indiana. Y los Jazz, entiendo que llegaron en la quinta o sexta posición, cruzaron con Houston en la temporada 18-19 y se eliminaron. En la temporada 2019-2020, bueno, pues ahí es que viene obviamente la burbuja, porque pues viene la pandemia y Utah va entonces ya con Jordan Clarkson. Obviamente Bogdanovic no estuvo en la burbuja porque se había fracturado el dedo, pero todos los años le agregaban piezas a ese equipo. Derek Favors había vuelto, y en la burbuja, en esa gran serie, en ese gran duelo entre Mitchell y Jamal Murray, los Jazz pierden en 7 juegos, después de haber estado ganando la serie 3-1. O sea, Utah pierde el primer juego con los Nuggets, gana 3 corridos, uno de ellos entiendo que como por 30 puntos, y cuando la serie está 3-1, entonces pierden los próximos 3 de forma corrida, que fue aquellos partidos en donde tanto Mitchell como Jamal Murray inclusive llegaron a meter más de 50 puntos en uno de los juegos y mantenerse pues en un duelo entre ellos. Al siguiente año, el año en el que regresa a la cancha, el año 2020-2021, los Jazz son el mejor récord de la NBA y están a galope desde el primer día, desde el inicio. Ahí pues básicamente pues se habían consolidado pues varios jugadores, y pues el núcleo de jugadores
pues se veía bastante sólido. Ersan Ilyasova fue un jugador que llegó buscando esa veteranía en playoff. Y Utah derrota a unos Memphis Grizzlies que habían clasificado, ¿verdad? La primera vez que Ja Morant pues está en los playoffs, una primera serie reñida, pero la desilusión y lo que, ¿sabes? Porque y lo que yo entiendo que comenzó el pensamiento en Utah, en la gerencia ¿verdad? Porque ese año también pues hay una nueva gerencia, entra Ryan Smith como dueño, entra Dwayne Wade como accionista, Sanic entra como GM, ¿verdad? Danny H llega el año pasado, pero en esa temporada comienza la percepción de que este equipo de Utah no puede llegar más lejos, porque en la segunda serie, ¿verdad? En los cuartos de finales, pierden contra el equipo de Los Ángeles Clippers con un Paul George regresando de lesión y sin Kawhi Leonard. Y yo creo que ahí comienza a apretarse el botón del pánico. Esta temporada, la pasada temporada, fue una temporada fría y caliente para los Jazz. Pero la gerencia siguió trayendo jugadores. Firman a Hassan Whiteside para que sea un backup decente de Rudy Gobert. Básicamente traen a Eric Pascal. Hacen un cambio cuando Ingles se lesiona, que creo que eso fue devastador para el equipo, el que Joe Ingles se lesionara. Y hay un jugador que llega luego de la burbuja, que era un jugador que Utah y Quinn Snyder siempre había querido, que es Mike Conley, que se me había olvidado mencionarlo. Y entonces, pues básicamente refuerzas esta última versión de los Jazz, inclusive con Juancho Hernán Gómez y Nickel Alexander Walker, que fueron los que se cambiaron por Joe Ingles, pero es una versión donde por fin había un banco que uno podía entender que podía reaccionar. Pero durante la temporada Mitchell se lesionó, Gobert se lesionó, nunca se pudieron coger. Se veía esta tensión entre Gobert y Mitchell. Al no estar en el equipo Joe Ingles, pues prácticamente nadie alimentaba a Rudy Gobert debajo del poste, porque pues todos sabían, o sea, cuando salió esa estadística de que Gobert y Mitchell jugaban pick and roll, de que Mitchell le daba una sola bola por juego, era la estadística, pues fue devastador. Y yo dije, bueno, pues uno de los dos tiene que salir del equipo. Pero luego de la temporada y con la llegada de Danny H, que había hecho algo similar a lo que está haciendo hoy, lo había hecho en Boston, comienza a darse el hecho de que se comienza a hablar de reconstrucción. Y el primer momento fue cuando entonces abrieron ¿verdad? Abrió en julio 1 la agencia libre. Pues Royce O'Neal inmediatamente es uno de los primeros trades que se da por un pick de los Nets. Y Royce O'Neal pasa a los Brooklyn. Y más adelante, pues se sigue abriendo. Utah firma a un guard de apellido Yusan, que es bien alto. Utah firma, que voy a hablar de él, ¿verdad? Ya mismo, a Simone italiano, ¿verdad? Se me escapa el apellido. Fontecchio, que es el principal jugador de Italia ahora mismo en la Euroliga, ¿verdad? Estaba promediando más de 20 puntos por juego. Un jugador bastante parecido a Bogdanovic. Y entonces viene el super trade de Rudy Gobert. En un trade donde básicamente le das 5 picks y le das 5 jugadores. El novato Walker Kessler, el argentino Leandro Bolmaro, que también está jugando por Argentina, ¿verdad? En las ventanas clasificatorias de FIBA. Malik Beasley, Jared Vanderbilt y Patrick Beverley. Más adelante, Patrick Beverley es convertido en 2 jugadores, con Stanley Johnson y con Horton Tucker de los Lakers, donde sorpresivamente los Lakers, que habían negado mejores cambios por Horton Tucker, básicamente pues lo cambian por Patrick Beverley.
Siento que, ¿verdad? Que ese tipo de jugador también, Patrick Beverley también es alguien, ¿verdad? Ese tipo de agresividad, ese tipo de jugador trash talker que le beneficiaba a los Lakers. Y Horton Tucker con 22 años, pues es perfecto para el proyecto de reconstrucción de Utah. Y entonces ayer se pone la cereza en el pastel cuando todo el mundo pensaba de que Donovan Mitchell tenía una pierna puesta en Nueva York, pues hace un giro y no llega a Nueva York, sino que se detiene en Ohio y se queda en Cleveland. Y entonces los Jazz reciben 3 turnos prácticamente, ¿verdad? Para ellos, 2 turnos adicionales que van a depender obviamente, ¿verdad? De las reglas estas de protected o unprotected, y van a depender también lo que llaman donde quede Cleveland en esos turnos, y reciben a alguien que ellos querían, que es Colin Sexton, que se ha hablado de que Utah está detrás de Colin Sexton desde que inició la agencia libre, y reciben también a Lauri Markkanen, que es un jugador que yo entiendo que puede ayudar, y reciben a Oshai, que es un jugador Agdahi, creo que es el apellido, que fue el número 14 en el draft de este año. Es un jugador que jugó en Kansas, que fue el MVP en algún momento dado del torneo de NCAA, y que promedió 18 puntos por juego en Kansas. Y entonces básicamente Cleveland recibe a Donovan Mitchell, que yo creo que es el tirador o el jugador. Yo creo que allí está Okoro, Caris LeVert, allí está Cedi Osman, pero ninguno de ellos tiene la capacidad ofensiva que tiene Mitchell. Y entonces Cleveland hace el cambio apostando a que con Mitchell pueden estar en el siguiente nivel y subir más allá de la 7ª posición en la que llegaron el año pasado. Y Utah completa un ciclo donde comienzan a tener, y esto es algo que yo creo que no tiene precedentes, porque comienzan a tener 13 picks en total para los próximos años, de aquí al 2029, 10 de ellos de primera ronda. Sin contar el que muy probablemente con este equipo, por los próximos tal vez 2 años, los Jazz se eliminen, porque entonces Utah pues tendría su propio pick, ¿verdad? Interesante las movidas. Aún hay gente que hoy está diciendo que tanto Bojan Bogdanovic, Mike Conley y Jordan Clarkson estarían por salir también del equipo, porque son las piezas que quedan, ¿verdad? Del antiguo, y Rudy Gay, que quedan del antiguo de la edición anterior de los Jazz, ¿verdad? Sin contar a Jared Butler y a Osobuki. Pero pues básicamente es un cambio donde yo creo que la gerencia de Utah llegó a un momento, y donde Danny H llegó a un momento en el que dice, bueno, con lo que hemos tenido, con lo que tenemos, aunque lo reforcemos más, no llegamos. Mucha gente le ha dicho, bueno, pero ¿por qué no utilizaste? Está bien que hayas cambiado a Rudy Gobert, sacaste mucho por él, pero ¿por qué no utilizaste a Donovan Mitchell como la pieza integral de tu recambio? Y es porque yo creo que ellos saben que una vez Donovan Mitchell en 2 años más quede agente libre, sea agente libre, iba a buscar un mercado más grande, y tal vez ese era el momento en el que la reconstrucción iba a explotar, porque ya habías tenido 3, 4 jugadores que habías podido conseguir en buenos jugadores que habías podido conseguir de first round picks. Y entonces Donovan te iba a decir, bueno, pues ahora no se va a dar como queríamos o como ustedes querían, porque yo me voy. Así que yo creo que por esa razón, por la intención de Mitchell de buscar un mercado más grande, es que yo creo que él no es la pieza principal de lo que es la reconstrucción. Y entonces, pues básicamente nos quedamos con un equipo joven con mucho potencial, con jugadores que tienen para probarse, como lo es los 2 novatos, Ochai y Kessler, como lo es entonces THT, como lo es Colin Sexton, Lauri Markkanen. O sea, queda un equipo, y aún tiene mucho jugador, y aún tú no sabes lo que vaya a pasar, ¿verdad? Hay mucha gente, hoy salió que los Suns están pendientes a Bogdanovic, sabemos que los Lakers están pendientes a Jordan Clarkson, Washington había mostrado interés en algún momento por Mike Conley. Así que vamos a ver
cuántos picks más logra sacar Danny Ainge, y apostando los dos equipos que llegaron a la final el año pasado, los Golden State Warriors y los Boston Celtics, en su momento, y esto habrá que ver la camada de jugadores talentosos de los próximos años, pero son dos equipos donde su base principal fue el draft. O sea, los jugadores como Klay Thompson, Draymond Green, ¿verdad? Jordan Poole, son jugadores que vienen del draft y que han llegado a Golden State por medio de lotería. Y jugadores en el caso de Boston como Jason Tatum, Jaylen Brown, Robert Williams, son jugadores que también llegaron allí mediante buenos turnos del draft. Y a eso es a lo que apuesta Danny Ainge. Con un coach joven como Will Hardy, yo creo que esto se va a ver en 2 años. Creo que en 2 temporadas más se va a ver esto. Creo que Utah es un equipo que, con lo que tiene, con todos estos muchachos teniendo hambre, no va a ser sotanero. Creo que pudieran pelear el play-in, porque el oeste está bien duro, pero a su vez, reconociendo que tienes tantos picks, tal vez mientras más alejado llegues, mejores oportunidades de tener buenos jugadores vas a tener en el futuro. Así que ese es el resumen. Tengo que decir que Mitchell se había convertido en una gran figura en Utah, más por encima de Gobert, y se había convertido en un All-Star, ¿verdad? Pero sencillamente, pues el nuevo plan, creo que es mejor, ¿sabes? Creo que a largo plazo va a ser más beneficioso para una franquicia que es de las franquicias más ganadoras del NBA, pero no ha conseguido un campeonato. Y yo creo que esa es la parte. Ellos reconocen que como organización siempre han sido buenos. Salió los otros días una tabla de los récords de los equipos desde el 2000 para acá. Y Utah es el cuarto mejor récord de los últimos 20 años, 22 años. Utah es el cuarto mejor récord. Y sin embargo, los equipos que les rodean han ganado títulos y ellos no. Y yo creo que pensando en eso es que comienza una reconstrucción. Nada, mi gente, eso era lo que quería compartir con ustedes. Se me cuidan y nos vemos en una próxima ocasión, hablando de lucha, deporte, NBA y todo lo que ustedes quieran.